que Dios les bendiga en esta hora. Estamos en conociendo la verdad del catolicismo. En esta noche ya me conocen, soy el teólogo de México. Yo sé que muchos me aman y muchos no, pero yo les quiero compartir la verdad que es en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sí? Hoy vamos a sacar las mentiras de Luis Toro, porque en todo el video él habla de mentiras y siempre se lo lleva de mentira tras mentira. Pero aquí estamos nosotros, lo hacemos por amor a ustedes católicos, para que ustedes aprendan de Cristo y no sigan viviendo las mentiras de Luis Toro. Vamos a ver el video y pongan atención a lo que dice su líder Luis Toro. Vamos a poner el video. Que no son creyentes, sino que lo dicen. Dicen, todas las iglesias hermanas, yo puedo, yo soy la iglesia. Y en ese instante, yo quiero que hoy centremos que Cristo fundó la iglesia y la fundó sobre rocas. ¿Y qué significa sobre roca? ¿Para qué la fundó sobre roca? ¿Cuál es la iglesia? Porque eso vamos a ver en el 18. Hermanos, aquí no se necesita ser teólogo ni filólogo, aquí se necesita acercarnos a la palabra de Dios con un corazón abierto, sabiendo que es palabra de Dios y de Dios no es palabra de Dios. Si es palabra de hombre, la puedo cambiar. Si es palabra de Dios, no la cambio. La acepto como está. Llamémoslo así, me la como, tal y como está. Lo que diga la palabra, yo lo creo. No se llama fe. Eso se llama fe. Porque la fe viene de la certeza que Dios nos dice. Entonces, lo que Dios diga, mándese. Habla que no sirve de mucho. No entiendo por qué los protestantes les enseñan que Cristo fundó muchas iglesias cuando realmente Cristo fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Pueden mandarse? Pueden resultar, Pues miren cómo dice Luis Toro, su líder, que hay una sola iglesia y le quieren meter la secta católica, que es la que Cristo fundó. Nada más es. Y quiere poner a Pedro como roca. Ahí ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiere poner a Pedro como roca. Y la Biblia a nosotros nos explica claramente quién es la roca. No como Luis Toro, que le dice que la iglesia fue fundada en la roca que es Pedro. ¿Sí? No. Vamos a ver cómo dice la Biblia y cómo dice Luis Toro, para que ustedes le pongan atención a lo que dice Luis Toro, no le ponen ustedes atención a lo que dice la Biblia católico. Si ustedes le pusieran atención a lo que dice la Biblia, su pensar fuera diferente, pero su pensar es pobre. ¿Por qué? Porque le creen a las mentiras de Luis Toro. ¿Sí? Vamos a seguir viendo el video para que ustedes vean lo que sigue diciendo su líder Luis Toro. Pero no lo pueden preguntar. Cuando Jesucristo dice mi iglesia, está resaltando dos cosas muy importantes. Mi iglesia significa la iglesia mía de yo no la vamos a poner más en Miguel, no la vamos a poner José mí, Carlos Pagano, no la vamos a poner un protestante más adelante. La iglesia mía de yo la puedo poner. Edificaré mi iglesia. Pertenencia a Cristo. Mi significa pertenencia. Mi significa una. No le digo tú eres Pedro, significa Pedregal. Y sobre estas piedras, mis iglesias. Ahí es donde yo le digo, Cristo nos revela su palabra. Yo no revelo su palabra. Si yo hubiese tenido la intención de mostrarnos a nosotros de que puede existir muchas iglesias, que cada quien puede fundar su propia iglesia, Jesucristo no hubiese escrito a través de los apóstoles
Este es el mensaje de predicación. El detalle de la tarea de predicación, que es una iglesia. A mí me da dolor cuando me predican, todos los predicaciones van a entender. Si damos un paso más adelante, descubrimos que esa iglesia tiene una característica muy linda, hermanos. Vean, yo me voy a presentar la luz, la grande. La característica que tiene la iglesia de Cristo, a diferencia de las otras iglesias. Vean, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta frase la vamos a hacer mañana. Pongan atención a lo que viene, católicos. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Véanlo con fe. Escúchenlo con fe. Hagan el esfuerzo de creer que es la palabra de Dios. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Hay una sola iglesia que, a diferencia de las demás, tiene las llaves del reino de los cielos. Ustedes católicos les quieren meter que según la iglesia católica tiene las llaves del reino de los cielos. Fíjate hasta dónde se los lleva. Que una iglesia tiene las llaves. En una iglesia, según ellos, pero es una secta que no tiene nada. Está vacía sin Cristo. Está vacía. Una secta que no tiene nada, está muerta. Y si algo está muerto, ustedes también, católicos. ¿Sí? Porque ustedes siguen algo muerto. Ustedes seguirán a Cristo, ustedes estuvieran vivos en Cristo, conociendo una vida eterna, no una condenación como tú estás conociendo ahí en esa secta católica. ¿Sí? Y vamos a leer Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Ponle atención, católico, a lo que te dice el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Ponle atención a lo que dice. Deuteronomio, capítulo 32, Verso 4. versículo 4. Dice así. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en él. Él es la roca, es Cristo. Cristo es la roca, no es Pedro. Que no te engañe Luis Toro. Es Cristo. Amén. Cristo es la roca. Y te lo vuelve a decir el mismo libro en el versículo 15. Mira lo que dice el versículo 15 de ahí mismo de Deuteronomio 32. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. La roca de su salvación, que es Cristo. La roca. Mira, te lo está diciendo. Y ahí mismo en el 18 te lo vuelve a decir, si no te queda claro, católico, que dice el 18, ahí mismo. De la roca que te creó te olvidaste. De la roca que te creó te olvidaste. De la roca. Te has olvidado de Dios, tu creador. De Dios, de tu creador. Pero de la roca te olvidaste. La que te creó te olvidaste, dice el Señor. Y así están ustedes, católicos, se han olvidado de la roca, que es el Señor Jesús. Ustedes piensan que la roca es Pedro. Ustedes lo hace Luis Toro para que se enfoquen en el hombre y no en Cristo. Desen cuenta, católicos. Aquí el que salva es Cristo, no Pedro.
El único que te salva es Cristo, no Pedro. Por eso Cristo es la roca, no Pedro. Pedro era un ser humano igual que nosotros. Él también buscaba la salvación. Él también anhelaba servirle a Cristo, que es la roca. No es Pedro la roca. Si no dijera Pedro la roca. Pero no hay un versículo que diga Pedro es la roca. No hay un versículo. Y Luis Toro se agarra de que dice que el Señor le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero Luis Toro dice, a ti te doy. ¿Sí? A ti te doy. Qué diferente, a ti te daré en un futuro. ¿Sí? Primero Luis Toro lo dice como lo dice la Biblia y después se contradice. Dice primero que a ti te daré y después cuando lo vuelve a decir dice a ti te doy. Y ya luego se aferra al segundo que dijo que a ti te doy. Y de ahí no lo saca que a ti te doy. No sé de dónde lo leyó él, en qué libro. Pero para que se den cuenta quién es la roca. ¿Quién es la roca? Que es Cristo. Es Cristo la roca. Y no te dejes engañar porque a Pedro no le dieron las llaves. Dice, a ti te daré las llaves en un futuro. Pero Luis Toro piensa que Jesús dijo, ten Pedro, te doy las llaves. Como si él estuviera ahí, como si Luis Toro hubiera estado ahí. Así te lo hace plasmar para que tú le creas a lo que él te está diciendo y no lo que dice la Escritura. No creo que sea tan ignorante en que no cree, en que Luis Toro te dice, a ti te doy y a ti te daré. Hay mucha diferencia, católico, mucha diferencia. Que a ti te doy primero y a ti te daré después. Es mucho la diferencia, pero la Biblia es clara, a ti te daré. Pero Luis Toro quiere que tú te metas en la mente que Pedro tiene las llaves, que a él se las dieron, porque él es el Papa. Y todo eso le han mentido a ustedes. Le han mentido a ustedes. ¿Cómo estará Pedro? Creyendo ustedes las mentiras de un hombre perverso, arrogante, como Luis Toro, y no creyendo a lo que dice la Escritura, no creyendo a lo que dice a ti te daré en un futuro. Pero Luis Toro siempre los quiere meter otra cosa que ustedes siempre se meten en su cabeza, porque no se meten otra cosa más que la ignorancia de Luis Toro. No quieren nada de Biblia ustedes. Nosotros se lo hemos dicho con Biblia. Allá ustedes tienen Biblia y si no, cómprense una para que vean que lo que dice la Escritura, católicos. No nada más vengan a los comentarios y digan, ¿sabe qué es esto? Que le tiran al padre Luis Toro porque le tienen envidia. No le tenemos envidia en nada. Sacamos sus mentiras, sus herejías. Qué diferente, que sigue engañando a generación tras generación. Sigue engañando. Sigue engañando. Y ustedes se los plasma bonito para que ustedes crean que él está diciendo la verdad. Para que ustedes digan, no, sí le dio las llaves a Pedro. Pero lean bien el versículo, cómo lo dice y cómo lo dice Luis Toro. Ahí está el video, para que ustedes vean cómo lo dice la Biblia y cómo lo dice su mentiroso Luis Toro. ¿Sí? Pero ya queden ustedes, católicos, si le siguen creyendo a Luis Toro. ¿Sí? Muéstrenme un versículo que diga la Biblia, que haya dicho Cristo, Pedro, a ti te doy las llaves. Pero quiero un versículo así, como te lo estoy diciendo, católico. Porque yo te doy el versículo donde dice que a ti te daré. No dice a ti te doy, como Luis Toro, que a ti te da puras mentiras. Ese sí te da puras mentiras. Pero ya queden ustedes, católicos. Que Dios les bendiga. Denle like, suscríbanse. Porque es para bien para ustedes y para su familia. Siervo de Dios, pastores, denle like, suscríbanse. Porque lo que hacemos es para la gloria de Cristo. Dios les bendiga.